El 30 de noviembre de 2021. Ahora sí, empieza la grabación. Hola, hola, buenas noches. Hoy es martes 30 de noviembre del 2021 y estamos en Iniciado Real y vamos a presentar el tema llamado Pratyahara, que es el quinto paso del Ashtanga Yoga, del yoga de los 8 pasos. Y nos acompañan el doctor Alex Israel Morán, Mónica Ríos y José Rafael Ramírez. Vamos a empezar con este tema. ¿Sí recuerdan ustedes lo que es Pratyahara? ¿Quién lo recuerda? A ver. ¿Quién de ustedes recuerda qué es esto de Pratyahara? ¿Lo han oído? Sí lo he escuchado, maestro, pero no sé qué es. Isra. Oh, bueno, muy bien. No, yo Entonces, tampoco. no, sí lo han oído, pero no lo vi bien. Ok, es una técnica, es el quinto paso de la Ashtanga Yoga. Acuérdense que ya vimos Yama, las abstenciones, Niyama, las actividades, Asana, las posturas, Pranayama, el control de la respiración. Si lo recuerdan. Y ahora ya entramos al quinto paso de la Ashtanga Yoga, del yoga de los 8 pasos, y este es Pratyahara. Y para empezar vamos a decir que esta palabra es compuesta. Está compuesta por dos vocablos del sánscrito, prati y ahara. Y prati es una preposición que significa contra o lejos, contra de o lejos de. Y ahara significa alimento o cualquier cosa que ingerimos desde el exterior. Y por lo tanto, pratyahara significa literalmente control de ahara, o adquirir el dominio sobre las influencias externas, sobre lo que viene del exterior. Y los antiguos yogis lo compararon con una tortuga que retira sus extremidades dentro de su caparazón. Las extremidades serían los sentidos y la caparazón sería la mente de la tortuga, que los sentidos se tienen que retirar e interiorizar en la mente de la tortuga, para que no estén perturbando a la mente en las actividades internas que necesita realizar. ¿Sí se entendió? No, maestro. Bueno, cuando experimentamos algo a través de nuestros sentidos, la tendencia natural es a captar todo lo que se nos presenta. Ruidos, voces, sonidos, etcétera, ¿verdad? Olores, imágenes visuales, todo eso. Y en esa captura la mente tiende a poner siempre un nombre o concepto a las sensaciones asociadas con esa experiencia, como si estuviera comiendo, digiriendo, como si lo estuviera absorbiendo siempre. Pero siempre tiende a darle un nombre. Este es el proceso natural de la mente. Necesita algún tipo de conocimiento que haga referencia para dar sentido a cualquier experiencia. Si ustedes se fijan, hablan de una ciudad, ¿dónde es? ¿Dónde lo oí? Porque se necesita una referencia y así funciona la mente. Y si la mente no está exteriorizada o consumiendo lo exterior, entonces es más fácil que se centre en sí misma. Por ello, la importancia primordial de Pratyahara radica en apartar las impresiones sensoriales para que la mente, ya una vez liberada de ellas, pueda interiorizarte. ¿Sí se entiende, verdad? Sí. Si queremos que interiorizar la mente y llegar a nuestro estado interno,
y encontrarnos y buscarnos y descubrirnos como seres que tienen un mundo y una vivencia interna y un yo verdadero, pero dentro necesitamos retirarnos de los sentidos para poder interiorizarnos. Porque mientras los sentidos se aferran al mundo exterior, siempre vamos a estar atrapados en la red de sus fluctuaciones externas y cambiantes. Vean cómo es el mundo es así. Y está bien, no es que esté mal, pero si nosotros nos enfocamos solamente ahí, nunca vamos a poder interiorizar y nunca nos vamos a poder descubrirnos. Y por eso es importante romper con esto, con esta tendencia normal de la mente a irse al exterior y estar siempre divagando de uno a otro lugar. Porque esta identificación con los sentidos perpetúa la ignorancia espiritual. ¿Por qué? Porque no permite que haya esa visión profunda. Y por lo tanto nos hace confundir la mente cotidiana con el verdadero yo. Creemos que lo que estamos pensando, sintiendo, ese es nuestro yo. Y ese yo psicológico, ¿verdad? Pero no es el verdadero yo. Y ya cuando se retiran los sentidos por la práctica de la pratyahara, se acallan los sentidos. Por eso a mí me gusta el término, me gusta más nombrarle con el término que dice abstracción de los sentidos. Porque se abstraen los sentidos, se eliminan y ya no perturba lo exterior. Ya puede centrarse y concentrarse en lo interno. Y ahí es donde se puede descubrir el verdadero yo. Entonces, por eso implica esa capacidad y habilidad de apagar los sentidos a voluntad y enfocar el campo de la actividad de la mente en el mundo interno. Entonces, si lo logramos y estamos practicando pratyahara, las mentes ya no se distraen por las sensaciones externas. Y entonces pueden interiorizarse profundamente para poder lograr con el objetivo que es entrar a nuestro mundo interior y buscar el verdadero yo. Y más en este mundo que vivimos actualmente, que tiene tantas cosas externas, tantos distractores y tantas cosas bonitas y hermosas, nos atrae fuertemente y obviamente nos distrae y no nos permite interiorizarnos. Y es por eso que se requiere más que nunca esta práctica de pratyahara para serenarnos internamente. Y si ustedes se fijan, el pratyahara es la base de todo. Yo siempre he pensado cuando estudio todo esto que debiera ser la primera de las partes de la Ashtanga Yoga, la número 1, para poder interiorizar y desde el interior realizar todo. Ya interiorizados es más fácil poner en práctica el yama, niyama, las posturas y el pranayama, porque si estamos divagando, no vamos a hacer bien el yama, el niyama, ni las posturas, ni el pranayama, y mucho menos dharana. Sería ya prácticamente imposible el dharana, que es la concentración, y mucho menos podríamos llegar al dhyana, que es la contemplación, y obviamente nunca llegaríamos al samadhi, que es la integración con el ser interior. Y entonces sí es muy importante esta técnica de pratyahara para poder dar todos los pasos y llegar a un estado de meditación. Pero como siempre lo decimos, no basta con expresarlo, o digamos, no basta con entenderlo intelectualmente, porque se puede entender muy bien, pero no se tiene la práctica. Es como si le decimos algo de la mecánica, mira, tienes que hacer este movimiento, o aquí en la computadora. Es esto, ¿lo entendiste? Sí, a ver, hazlo. No vas a poder. ¿Por qué? Porque no tienes la práctica. Y se requiere la práctica. Y con la práctica se va a obtener la capacitación y con el tiempo se capacita y se logra hacer. Por eso es importante. En el mindfulness, en la meditación viparita, se dice, ya que tengas tú el dominio sobre tu mente, entonces vas a poder realizar todas estas prácticas. Porque si no tienes el dominio sobre tu mente, no vas a poder hacerlas. Y es como tocar piano,
a andar en bicicleta, aprender todas esas cosas. Si no se tiene el dominio, no se puede realizar la actividad. Y es importante, y por eso hay ciertas técnicas, y es importante conocerlas para empezar a practicarlas y hasta que se desarrolle la capacidad y la habilidad de pratyahara. Y ya cuando se desarrolle, se va a poder meditar, y se van a poder hacer todas estas cosas del mundo interno, que son las que pretendemos, porque de hecho yoga pues significa unión, ¿no? Pero unión de esa parte externa que es la personalidad con esa parte interna que es lo profundo, el alma, el ser verdadero. Y el espíritu, esa parte espiritual profunda, hermosa. Pero sí se requiere tener esta técnica de pratyahara para poder hacer una concentración adecuada y dar los demás pasos. Sí se entiende, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Hasta aquí vamos de acuerdo? Sí. Maestro Bueno, Antonio, perfecto. pudiéramos entonces como concluir en cierta forma que el pratyahara vendría siendo un llamarle control de las percepciones sensoriales. Sí, definitivamente sí. Es el control, por eso les digo que me gusta el término de abstracción de los sentidos, porque es el control de todas las percepciones sensoriales y el poder retirarlos, así como se pone el ejemplo de la tortuga que retrae sus patas y las mete dentro del caparazón. Entonces los sentidos se retraen y ya no, vamos, ya no molestan. Sí pueden percibir, pero ya no molestan. Ya se percibe nada más lo externo, lo interno, y lo externo ya se elimina. Y puede haber, como una vez que estábamos aquí en la reunión, recuerdo que dijeron, ¿cuánto ruido? Y alguien de ustedes que conoce dijo, aprendan a manejarse, aunque haya ruido, sin dejar que el ruido los moleste ni los distraiga. Eso es pratyahara. Exactamente, muy bien. Así es. Por lo tanto, y llegó Jesús con nosotros. Sí, hola. adelante. Tendríamos que aprender a formar como una membrana, así como en nuestro cuerpo físico, como una protección para que todas esas emociones no nos afecten más o en mayor grado, vamos, que sería como el ejemplo que usted menciona de la caparazón de la tortuga. Sí, pero es algo así como una retracción. Es una retracción como la tortuga que retrae sus miembros y los introduce dentro de su caparazón. Sería algo así como esos sentidos, no propiamente bloquearlos con una caparazón, sino interiorizarlos, introducirlos. Y no dejar que perturben, aunque se oiga por ahí, no sé si les ha ocurrido alguna vez, creo que a todos nos ha ocurrido, cuando hacemos una práctica bonita y que nos interiorizamos. Y ya están interiorizados, por lo menos ya cuando tienen cierta práctica, puede haber ruidos, gentes, gritos, y sigue uno interiorizado porque como que hay un bloqueo, es como la mente tiene sus sistemas, por ejemplo, cuando alguien está durmiendo y hay ruidos, al principio no puede dormir por los ruidos. Y después la mente se encarga de bloquear esos ruidos. Sí se entiende, ¿verdad? Recuerdo que hoy leí en psicología, pero no recuerdo en qué clase leímos, cómo actúa la mente, y había una reseña de unos personajes que vivían en Nueva York cerca del metro. Y siempre pasaba a las 4 de la mañana el vagón del metro y obviamente era un ruido fuerte que los despertaba. Y al principio no podían dormir porque los despertaba el ruido. Pero pasó el tiempo y después el ruido ya no los despertaba. ¿Por qué? Porque la mente aprende a hacer un bloqueo. El sonido sigue existiendo, su oído lo sigue captando, la membrana del tímpano sigue vibrando, la cadena de huesecillos lo sigue transmitiendo al oído interno. Y el oído interno lo sigue transmitiendo por medio de los nervios auditivos al cerebro, donde se integran las sensaciones auditivas. Pero el cerebro adentro se encarga de bloquearlo.
Y ya como si no, simplemente no lo sentían. Va una persona nueva y se despierta y no puede dormir. Y hay una narración muy interesante, siempre me dejó eso un poco intrigado, porque decía, y un día se despertaron espantados a las 4 de la mañana porque sintiendo algo muy extraño y muy raro. Y se preguntaron, ¿qué será? Dice, pues ya no nos molestaba el tren y se informaron. ¿Y saben lo que ocurrió? Algo inaudito. Se sintieron tan perturbados porque el tren ese día no pasó. Si se fijan cómo actúa la mente, qué interesante es. No pasó y una persona que no había estado acostumbrada, qué bueno, no pasó, no molestó. Pero a ellos les hizo falta eso porque el cerebro ya estaba programado para bloquear en ese momento y como no hubo nada que bloquear, le hizo falta ese ruido y pues, lo que les provocó una alteración. Porque ya son sistemas automatizados dentro del mismo cerebro, de la mente, pues. Sí se entendió, ¿verdad? Entonces, esa forma, y ya cuando la persona, por ejemplo, yo ya trabajar mucho eso, muy profundamente, ya logran hacerlo y se abstraen. Y ya pueden hacer los ruidos alrededor y ya, no, quizás los perciban muy poco, pero ya no los molestan. Y pueden seguir con su interiorización. Y eso es lo importante. Y eso es lo importante del Pratyahara. Y más importante, pues, es que existen 4 pasos del Pratyahara, 4 tipos de Pratyahara, que los vamos a ver. Bueno, antes de entrar Maestro, a los 4 nada tipos más, de Pratyahara, le vamos a dar... maestro, un comentario nada Sí, más. En relación a eso, sí, bueno, aquí el ejemplo que nos daba de la persona esta del metro, accedieron a eso de manera subconsciente, digamos, o por medio de la sí, costumbre, pues efectivamente, acabaron sí en fue. eso. Y la idea es que aquí en el Pratyahara sea Sí. de manera consciente, que podamos utilizarlo como una especie de switch a voluntad. Sí, sí, exacto. Sí, efectivamente, tienes mucha razón, Isra. De manera consciente, digamos, se hace el trabajo de programación. Como me dijeron una vez, ¿cómo le haces para no desesperarte cuando alguien te dice cosas? Digo, pues es que ya no tiene ya como una especie de switch que lo maneja de manera consciente. Y alguien dice, y uno ya tiene ese switch disponible que normalmente no se tiene, ¿no? Y ya tú lo bloqueas y dices, cero tonterías, y ya diga lo que diga, pues ya te da lo mismo. Pero ya es una manera consciente y ya cuando lo pones tú de manera consciente, ya te empieza, ya lo tienes como, ya tienes instalado el switch, como dices, Isra. Como si tú le instalas un switch para un ventilador, a una computadora, y ya no más lo prendes. Pum. Pero si ya tienes algo automatizado, al aumentar como los termostatos, ¿no? Al aumentar la temperatura, ¡pum!, se activa el ventilador en forma automática. Pero ya lo instaló uno a base de trabajo y de tiempo. Y ya a veces ya ni se necesita pensarlo, ya entra directo. Pero sí lo puedo hacer conscientemente. Dice, voy a entrar en este estado y me voy a relajar. Por eso, con las prácticas, cuando por ahí les pongo una grabación que dice, busca un lugar donde no vayas a ser molestado. Es muy importante cuando uno va a hacer un trabajo interno de meditación, de shakti, de cualquier otro tipo de trabajo. Hay que buscar un lugar donde no vaya a ser molestado. Porque aunque uno tenga mucha práctica, si es molestado, sobre todo, a mí lo que sí me perturba mucho son las voces. Porque empiezan a platicar y a decir, y dicen cosas interesantes para nosotros, sobre todo si son familiares, o cosas propias, importantes, que aunque no quieras, te llaman la atención y te pueden llamar tanto la atención que te sacan de la concentración y ya no funciona. Pero sí es importante, un lugar no puede estar donde no sea molestado y donde pueda estar con tranquilidad, de preferencia. Y hay personas que ya tienen tanta capacidad, sobre todo los yogis, que ya pueden, de hecho hay experimentos, que están en lugares y ya no son molestados. Vamos, ya nos, aunque haya ruidos externos, actividades externas, a ellos ya no los molestan, pero porque tienen un alto grado de preparación y dominio del Pratyahara. ¿Sí se entiende, verdad? Bueno, muy bien. Llegó Flor y está Jesús de Río Grande, Zacatecas, con nosotros. ¿Cómo están? ¿Sí les funciona su micrófono para que participen? Sí, maestro, gracias.
Me da mucho gusto volver a integrarme al grupo. Estamos muy atentos a su luz que nos está compartiendo. Muy bien. Bueno, entonces seguimos adelante. Antes, Flor, ¿cómo estás, Flor? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos cuentas? Como que no te funciona tu micrófono, ¿eh? Pero bueno, creo que sí nos estarás escuchando. Ya. ¿Ya? Ya. Ok. Sí. Bien, bien, gracias. Contenta de verlos en vivo. Nomás me toca verlos por video siempre. He estado viendo los videos, pero bueno, hoy terminé un poquito antes y dije, bueno, vamos a ver si alcanzo todavía, aunque sea la despedida. Y pues aquí estamos. No sé exactamente de qué se trató el tema, pero ya veré el video más tardecito completo. Sí, cómo no. Bueno, muy bien. Resulta que estamos viendo el tema de Pratyahara, o Pratyahara, que le dicen también, ¿verdad? Entonces, ¿y esto qué quiere decir? Dijimos que viene de dos raíces, de dos términos. Prati, que significa contra o lejos, y ahara, cualquier alimento o cosa que entre al cuerpo. Entonces significa el dominio o control sobre las influencias externas. Y se compara a una tortuga que retira sus extremidades, las retrae dentro de su caparazón y ya lo de afuera no le molesta. Y así cuando es el quinto paso de la Astanga Yoga, el yoga de los 8 pasos, Yama, Niyama, Asana y Pranayama, y el quinto es Pratyahara, y yo les estaba comentando que a mí me gustaría que fuera el primero, porque si en el primero pues no se puede practicar bien el Yama ni Yama, en los 4 primeros pasos, sin este quinto, porque pues está divagando, los sentidos siempre distraen y hace que divague y sería muy difícil practicarlo, y si se practicara este paso como primero y primordial, los demás ya después se facilitan, y ya no digamos los posteriores, que el sexto es ya dharana, la concentración, y cómo va a haber concentración si no hay abstracción de los sentidos. Está distraído por todo, ya no va a poder hacerlo, mucho menos el séptimo, que es dhyana, la contemplación, o meditación, que alguien también dice, es válido, meditación o contemplación, y el samadhi, la integración, la fusión de la pequeña conciencia con la gran conciencia. No se pueden dar, por eso es tan importante. Les platicaba que tenía programado dar 2 temas, Pratyahara y Dharana, para hoy, pero al estarlo preparando lo vi tan intenso y tan profundo y tan bonito que dije, ya quisiéramos ver este, y qué bueno, para verlo bien a fondo, porque es importantísimo, ¿verdad? Entonces el tema, y es lo que ya vimos así a grosso modo, ya dijimos muchas cosas, cómo es tan importante más en el día de hoy, que hay tanta actividad y tanto bombardeo de información del exterior. Por eso es importante practicar Pratyahara y hacerlo. Y también estábamos diciendo que esto se logra mediante la práctica. Tiene que ser realizado mediante la práctica para que se forme ese programa ya en la mente subconsciente y uno dice, voy a empezar y empieza a apagar los sentidos. Y al ir apagando los sentidos, entonces ya no molestan y se retrae. Y ya se puede entrar al mundo interno, a esos planos internos que son los que nos interesa trabajar, a los que estamos en ese tipo de actividades y prácticas. Bueno, ahora, siguiente paso, muy importante. Hay 4 formas principales de Pratyahara. Y estas son Indriya Pratyahara, quiere decir control de los sentidos, Indriya sentidos, el control de los sentidos. Prana Pratyahara, el control del prana. Karma Pratyahara, control de la acción. Y Mano Pratyahara, retiro de la mente de los sentidos, de manas, mente del sánscrito, ¿verdad? Entonces son ese tipo de técnicas del Pratyahara. Y si se fijan, la más conocida pues el Mano Pratyahara, retiro de la mente de los sentidos. Se retira. Esa es la más conocida. Pero las otras son muy importantes. Y vamos a hacer una pequeña reseña de cada una para que ustedes tengan el conocimiento de esto. Y ahí también
les quiero decir que todos esos temas están por escrito y después los vamos a meter porque forman parte de la sadhana del iniciado real. Entonces, están por escrito y los vamos a publicar también y vamos a entrar dentro de los programas de cada grado, esos temas, porque es un temario completo de la sadhana, de prácticas, de estudio y técnicas, que lo estamos desarrollando paso a paso. Y vamos hasta este punto. Bueno, entonces dijimos que Indriya Pratyahara, o control de los sentidos, es la forma más importante de Pratyahara, porque esos sentidos son los que nos traen a nosotros la información. Tacto, gusto, olfato, vista, oído. ¿Me faltó alguno? Son los sentidos, los 5 sentidos. Los 5 sentidos son 4, oído, tacto y gusto. Así dijo un amigo en una respuesta, dijo, ay Dios. Y siempre nos bombardean, sobre todo la información auditiva y visual. Donde quiera oímos cosas y hay tantas cosas que oír y hay tantas cosas que ver, y más ahora con la televisión, la computadora, todo esto, que estamos bombardeados. Y por eso es muy importante, porque sufrimos una sobrecarga sensorial. Y con la televisión, radio, computadoras, periódicos, revistas, libros, termina sobrecargando y estimulando demasiadamente los sentidos, y entonces está la persona enajenada, normalmente, ¿verdad? Normalmente. Ya ven cómo se ponen en las redes sociales y empiezan a publicar y a decir tantas cosas que a veces decimos, pues que esas personas no pensarán, ya están un poco enajenadas de tanta actividad mental. Y entonces necesitamos nosotros recurrir a Pratyahara para poder poner un control sobre los sentidos. Toda esta información que tenemos y todo este bombardeo que recibimos en nuestros sentidos. ¿Y por qué? Porque los sentidos no tienen voluntad propia, sino que ellos nada más perciben y transmiten y se recibe en el cerebro y en el cerebro se procesa. Tanto la vista por medio de los nervios oftálmicos, el oído, todo va al cerebro y ahí se procesa y se integra. Y si no hay un buen sistema de procesamiento, como cuando tienen un sistema para eliminar el spam de las llamadas, algo así por el estilo, entonces hay una inundación interior. Y si no disciplinamos la mente y no tenemos ese sistema, terminan por dominarnos y alterarnos. Leí de un muchacho que estuvo, me parece que 24 horas continuas o 48 horas continuas en un pegado a la computadora, y entonces convulsionó y murió. De tanta alteración de los sentidos, alteró sus sistemas y murió. Y sí puede llegar hasta ese grado, ¿verdad? Porque hay una alteración muy intensa. Y a nosotros como personas, si nuestra misma mente está programada por el movimiento, la mente no le gusta estar quieta, es muy inquieta. No se vean cuando vamos a dormir, como siempre estamos pensando y no nos deja conciliar el sueño. Ya si tenemos un poquito de técnica en el Pratyahara, mindfulness o alguna cosita así por el estilo, entonces ya podemos aquietar la mente, y cuando aquietamos la mente, entonces ya podemos entrar en un sueño profundo y reparador. De otra manera, no podemos ni dormir, o el sueño no es profundo y reparador. Y por eso hemos llegado a ser rehenes del mundo de los sentidos y todas sus tentaciones. Y así, por eso la humanidad a veces, y los humanos andan como un poco descontrolados y como correteados por el mundo y por la vida. Y entonces se olvidan de las partes internas, del yo verdadero, de los aspectos espirituales, de esos elementos trascendentes de la existencia que están dentro de todos nosotros. Y por eso se dice que Pratyahara es quizá la rama más importante de la Ashtanga Yoga. Y hay un dicho que dice que el espíritu es voluntad, pero la carne es debilidad. Y para todo el mundo aplica, porque no ha aprendido a controlar propiamente los sentidos. Y por eso, Indriya Pratyahara nos da las herramientas para
fortalecer toda esta voluntad nuestra y reducir esa dependencia del cuerpo y la mente a todo el bombardeo. Saber bloquear un poquito y tener sus momentos de retracción y de control. No es propiamente suprimir ni reprimir, sino mantener el control sobre eso. O sea, nada es malo, todo es bueno, pero en su justa medida. Y por eso ahí es donde hay que saber manejar esa ingesta correcta de impresiones, como el alimentarse también, ¿verdad? Acuérdense el principio que dice, hay que vivir para comer. Ay Dios, no, como dice, hay que comer para vivir, es al revés, y no vivir para comer. ¿Y cuántas gentes viven para comer? Y ya sabemos el resultado del sobrepeso. De hecho, ya sabemos que la principal epidemia que está atacando al mundo actualmente es la obesidad. ¿Por qué? Porque afortunadamente tenemos muchos alimentos, muchísimos alimentos, pero hay tanta abundancia de alimentos que ya se exceden las personas y hay una gran epidemia mundial de obesidad. Y es lo mismo, la epidemia de información, del exceso de información. Maestro, recuerdo que Bueno, usted nos entonces, comentaba, sí, recuerdo que usted nos comentaba en una ocasión, creo que eran unas papitas o algo así, que decía usted que al probarlas decía, pero se siente tan rico, hacen las cosas tan atractivas que es difícil resistirse, ¿no? Como eso. O sea, tanto en la comida como en este caso ahora el internet que nos da tanta información y tan diversa y tan interesante y la televisión, que es difícil resistirse, ¿verdad? sí, me acuerdo que vi un video de un conferencista español muy interesante, esas personas con un alto grado de capacidad, y decía, yo primero me levanto y hago mis prácticas, después me voy al infinito, y no sabíamos qué era el infinito, y seguía diciendo, muy, muy importante. Y hasta que después dice, el infinito es el internet. Dice, porque te metes y no tiene fin. Y es ciertísimo. Te metes a YouTube, te metes acá y agarras uno y luego te recomiendan otro y otro. A mí me ocurre cuando veo algún artículo interesante, sobre todo de medicina, o de psicología, o filosofía, pues todo eso que es importante, y luego te recomiendo a veces leo hasta 10 artículos, porque uno me manda otro me manda otro me manda otro, y tan interesante que no puedo, no. Ahora sí, como dice de ese anuncio de las papitas, dice, a que no puedes consumir solamente una. Es un reto, ¿no? Pruébarla, a que no puedes comer solamente una. Y en verdad es muy difícil, porque nos manda y nos envía y nos lleva y caemos como una especie de tobogán, ¿verdad? Que entramos, como dicen, entramos y agarramos tanto vuelo que vamos como gordo en tobogán. No para hasta que choque contra algo. Sí, sí. Entonces, ese es el retiro sensorial, ¿verdad? Y hay algunas técnicas de retiro de los sentidos. Y sería interesante poder practicarlas, pues aquí nada más vamos a mencionarlas un poquito porque no alcanzaríamos. De retiro sensorial. Y una de ellas, recomendada por los yogis, se llama Yoni Mudra. Ustedes se acuerdan que es el Lingam y el Yoni, ¿verdad? Sí. Bueno, el Lingam es la parte masculina, genital, y el Yoni es la parte femenina. Entonces, el Yoni Mudra, no va a decir ayuda con el Moni, o sea, Mudra con el Yoni. Bueno, Yoni en realidad es abertura, ¿no? Es abertura, es el término, el significado del término sánscrito. Entonces se trata de hacer mudra, pero cerrando todos los sentidos, todos los orificios en este caso. Con los dedos se bloquean las aperturas sensoriales de la cabeza, los ojos, los oídos, las narinas y la boca. Entonces se tiene que hacer con todos los dedos, bloquear todo, y de esta manera permanecer bloqueados de los sentidos al exterior. Si se fijan, con los pulgares bloqueo los oídos, con los índices bloqueo los ojos,
con los medios bloqueo las narinas y con los inferiores bloqueo la boca, los labios. Claro, y hay que tener también control de la respiración para estar unos minutos en esa posición y bloquear por completo y hacer la práctica de bloquear e interiorizarse. Pero si ustedes se fijan, es un poquito difícil hacerlo, realizarlo. Entonces se necesitaría mucha disposición y mucha concentración. ¿Cómo hacen los yogis? Para entrar, bloquear y entrar al interior. Y claro, que tiene que ser por periodos cortos de tiempo, un minuto, no un poquito más, dependiendo de la capacidad respiratoria. Hay quien puede sostener un minuto sin sentirse tan presionado, bueno, sino medio minuto. Y se vuelve a hacer otra vez, se respira y otra vez. Y sobre todo, cuando está energizado el prana. Sería interesante hacer una pequeña práctica para energizarse, una práctica pranayama como de las que vimos la vez pasada. Y entonces está energizado y ahí hace controlar un poquito más la respiración y hacer esa práctica de interiorización, siempre cuidando que no se vaya a causar una lesión o problema por falta de respiración, del oxígeno, ¿verdad? Y otra forma otra técnica es retiro sensorial, pero ya no bloqueando, sino dejar abiertos los órganos de los sentidos, pero separar la atención de ellos. Pero esto ya requiere más concentración para percibirlos y retirar la atención de ellos e interiorizar la atención. Que ya no esté la atención afuera, sino dentro, de tal manera que ya no perturbe nada. Tomar ya las impresiones no afectan, sí llegan, pero no afectan. Y eso sin cerrar los sentidos. Entonces se puede sentar con los ojos abiertos y se dirige la atención hacia adentro. Y esta técnica es muy buena y muy bonita y se usa en los sistemas budistas de meditación también. Es decir que es como seguir escuchando, seguir viendo, pero concentrándose en el interior. O como sí, bloquear. Sí, no es propiamente bloquear. Al principio dimos un ejemplo de cómo funciona la mente de personas que dormían allá cerca del metro de Nueva York y les despertaba a las 4 de la mañana el ruido del metro, que era muy intenso porque pasaba muy rápido. Y no podían dormir y con el paso del tiempo lograban dormir sin que escucharan ningún ruido. Porque la mente adentro, o sea, sí entra el sonido, sí lo percibe la membrana del tímpano y todo se procesa por el oído medio, las cadenas de huesecillos, el oído interno, la cóclea, caracol, nervios auditivos, lo transmite al cerebro y se percibe el sonido. Pero después hay un sistema de bloqueo interno. Les decía que es como algo parecido a esos sistemas que existen para los teléfonos celulares de bloqueo de spam, que ya detectan, ya los que no son sus llamadas propias lo detectan y lo bloquean y ya ni siquiera suena el teléfono. Y es lo mismo, entra la señal, se abren los sentidos, pero entra la señal, pero ya adentro se bloquea y ya no perturba. Pero esto es conveniente, se recomienda hacerlo uno a uno los sentidos. ¿Se acuerdan del Johnny Mudra que dijimos que se cerraban todos los sentidos, todos los orificios de los sentidos? Y aquí, como es más específico, se recomienda hacerlo uno a uno, cada uno de los sentidos. Abrir bien los ojos, ver todo, pero después interiorizarse para que lo que se vea no perturbe dentro. Se está percibiendo y recibiendo, pero que no perturbe. Pero son técnicas que se tienen que desarrollar. Así. Y después poner la atención sí, con la práctica, el control consciente de la práctica. Nosotros que practicamos el yoga y la meditación y esto, tenemos más capacidad por lo que ya tenemos cierto desarrollo en esto. Hacerlo con la práctica. Lo mismo después con los oídos.
Se pone a oír bien, bien, y después ya se interioriza y se sigue oyendo, pero se deja de percibir después el exterior. Y se va haciendo uno a uno. Y luego ya después con el tacto, después son más fáciles. Los más difíciles son la vista y el oído. Ya los demás son más fáciles de controlar. ¿En serio? Es otra práctica. Y otra práctica es enfocarse en las impresiones uniformes. Consiste en poner la atención sobre una fuente de impresiones uniformes, como mirar fijamente al océano azul o el cielo. Bueno, el océano, dependiendo de cómo sea en los lugares. En algunos lugares es azul o el color que tenga, o el cielo o azul o alguna nube. Se puede ver. Entonces, ahí se ve y se enfocan esas impresiones uniformes constantes. Y ya con esto empieza a percibirse ya como tan uniforme que pierde importancia y se empieza a interiorizar. Entonces, empieza a interiorizarse hasta que ya se pierda todo lo externo y se profundice en el interior. Así es. Y entonces, y para esto hay que sentarse pues tranquilo, o bien se puede hacer hasta con una pared blanca o de cualquier otro color. Y sobre todo pues sería bueno hacerla después de un periodo de pranayama. Se hace la técnica para ponerse en contacto con una pared o un lugar que sea fijo, y son impresiones uniformes, y empezar a dejar de visualizarlas sin dejar de verlas, dejar de percibirlas e interiorizarse. Y son prácticas, pero tienen que hacerse y se logran. Si ustedes se fijan, pues hay tantas prácticas, sobre todo en el budismo zen, que hace muchas prácticas de este tipo, y ellos llegan a controlar pues la mente a tal grado. Se han hecho muchísimos experimentos. Creo que tú me platicaste un experimento de unos budistas y de unas personas que hicieron un experimento. ¿Sí te acuerdas? ¿Fuiste tú? ¿De qué era? Sí, o no sé si otra persona me platicó, creo que recuerdo como que fuiste tú que me platicaste que cómo las personas no pueden quedarse quietas, no tienen ese control sobre sus sentidos y sobre sus impulsos. Y en un experimento que se hizo, se puso a varias personas sentadas y entre ellas estaba un monje budista y había varias personas normales. Y frente a cada una de ellas se puso una montonera de cosas, de juguetes, de ropa tirada, de zapatos, así, un montón frente a ellas. Y nadie resistió la tentación de ir a acomodar aquel tiradero tan desbarajustado. Tuvieron que ir y acomodarlo para estar tranquilos, porque no podían estar sentados tranquilos viendo aquello. Y solamente el monje budista puede estar tranquilo y sereno. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, y es interesante pues como ya la persona que ya tiene esa costumbre y esa posibilidad, ya lo puede hacer. Me vine a Tijuana con mis hermanas y aquí estoy. Y hemos pasado muchas situaciones. Participamos en una ceremonia que se hizo de casamiento. E hicimos todo esto. Y dicen mis hermanas, pero ¿cómo puedes estar tan sereno aún cuando está todo el mundo corriendo? Serenidad y calma, mi querido Solín, como decía Camilimán. Sí, el que domina la mente lo domina todo. Y es cosa de práctica. Y además, la vida nos da tantas prácticas, entonces tantas posibilidades de practicar. Nosotros tenemos las técnicas y hay que ponerlas, hay que practicar cada que se nos presente la oportunidad para desarrollarlas y capacitarnos en todo eso, ¿verdad? Sí, y otra técnica es creando impresiones positivas. Es para controlar los sentidos. Cuando nosotros nos concentramos, meditamos sobre impresiones positivas como árboles, flores o rocas, templos u otros lugares bonitos de peregrinación,
que nos traen, que nos evocan pensamientos positivos. Y entonces cuando hacemos esto, entonces nosotros ya las llevamos, primero las visualizamos y después las llevamos al interior. Pero para empezar a abstraernos de los elementos externos, abstraernos de los externos y nos ayudan a centrarnos en lo interior, dejando a un lado lo exterior. Y así hay muchas técnicas. También se puede visualizar creando impresiones internas, y de hecho pues ya ven que cualquier tipo de actividad de estas o meditación empieza con una visualización. Entonces se puede ver internamente una deidad, un gurú, o hasta un mundo o mundos, y empezar a construir mentalmente mundos y empezar a manejar. Hay una técnica muy interesante del manejo de energía y construcción de mundos para activar la mente creadora. Y eso ya nos lleva un poquito más allá, pero eso es un poquito más allá, ¿verdad? Aquí para trabajar nada más, eso lo veríamos ya mucho después cuando veamos la mente creadora y sus técnicas. Pero aquí sería nada más hacerlo de esta manera. De mundos. ¿A qué se refiere? A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿No oí bien? ¿A qué se refiere con ¿Otra vez? construcción de mundos? Construcción de mundos. Ah, exacto. Ya escuché. Sí, construir mundos. Somos dentro de los planos de la Cábala, en el Olam Jabariá, el mundo de la creación, están los como creadores. El mundo de la creación es como los arquitectos que están haciendo un diseño de un edificio. Están haciendo el diseño y después ya vienen los ingenieros a darle forma con los obreros y después ya entra en acción todo eso. Son los mundos. Y una de las actividades de los cosmocreadores es, primero hacen el diseño de los mundos, y después ya tienen que crearlo. Es como decimos, con la energía radiante universal, condensándola, condensándola y solidificándola. Ya se tiene que hacer todo ese procedimiento y ese proceso y crearlos. Pero entonces se puede hacer, por medio de la mente, se puede crear los mundos. Se puede crear los mundos y es un proceso creador. Es algo, ¿sí, maestro, como que lo que vulgarmente conocemos como la terapia ocupacional, que en realidad a veces en nuestro trabajo estamos creando proyectos y los llevamos a cabo, de manera vulgar, digo. Sí, es algo parecido pues a las personas que trabajan creativamente. Es así, es muy parecido. Claro. Solamente que aquí ya sería cuestión de crear mundos. Pero hay que crear todo un mundo y con todas sus características y sus seres y su interrelación y meterse en él. De hecho, dicen que esa es la forma que el gran creador crea. Está viviendo dentro de su creación. Está ahí viviendo, sintiéndola. Si se fijan ustedes, cuando estamos simplemente imaginando, estamos imaginando y estamos haciendo una creación mental. Hagan de cuenta que van a escribir una novela. Se meten en la novela con los personajes, los hacen pelearse, los hacen encontrarse, los hacen buscarse, los hacen amarse, los hacen odiarse. Y allá están viviendo dentro y le dan vida a eso. Y así también se pueden crear mundos. Nada más pues que ya sería un elemento un poquito más avanzado y más complejo. ¿Verdad? Pero sí se trata de creación mental. Ok, gracias. Es decir, maestro, que se refiere a que en una como meditación hagamos como una creación imaginaria, imaginar, o sea, en nuestra mente una historia o tal cual como usted dice, así como un mundo y crearlo pero eso se puede pasar como a materializar. Bueno, eso sería otro paso. Aquí estamos hablando de ese trabajo interno, crearlo dentro y luego retraerlo. Pero ya esto ya sería otra cuestión porque
retraerlo. Se hace esto para luego, estamos en el Pratyahara, ¿verdad? Entonces se hace esto y se crea, pero para luego retraerlo, interiorizarlo, llevarlo a nuestro interior y disiparlo ahí. Y esas son prácticas como cuando uno anda en bicicleta, tienes que subirte y treparte y caerte varias veces, ¿no? Entonces es lo mismo, tienes que hacer estas prácticas para ejercitar esa capacidad de abstracción de los sentidos. Tienes que ir haciendo estas prácticas. Lo haces tú y tienes esa imaginación, imaginas, ves, percibes, y luego lo interiorizas. Dices, esto lo voy a retraer, como las patas de la tortuga. Aquí. Las retraes y las interiorizas y las disipas en ti. Y ya para que quedes con la mente en clara y en absoluto silencio. Esa es la finalidad de estas prácticas. Pero ya cuando se tiene que hacer la imaginación creadora, practicar ya es otra situación y ya se tiene que crear con la imaginación. Por ejemplo, los diseñadores gráficos, tienen que imaginarse un montón de cosas. Imagínense todo lo que hacen, por ejemplo, los que hacen los que hacen la publicidad. Si se fijan, ¿cuántos anuncios creativos publicitarios hay tan interesantes? ¿Qué pasó? Hay mentes creadoras, están creando eso. En su mente crean la idea, la desarrollan y luego ya la llevan a la práctica. Son creadores. Y ya para llevar esos mundos a la creación, sí se podría siempre y cuando tuviéramos la capacidad de sostenerlos en la mente y la capacidad de manejo de la energía para darle la energía y la vida, darle la vida con la energía. Porque acuérdense que están en la creación Purushi Prakriti, la conciencia y la energía. La conciencia lo planea y lo ve en su mente y la energía se condensa y lo siembra en el vientre de la energía de Prakriti y Prakriti le da forma a esa semilla, a esa idea mental. Le da forma y lo lleva a la vida, a la práctica, a la realidad, a la creación. ¿Y se da la creación? Sí, sería lo interesante, pero tenemos esa capacidad un poquito desarrollada. Y ahí la vamos desarrollando cada vez más. ¿Verdad? Y se empieza por esto. Se empieza por esto. Bueno, esta fue la primera técnica. Esta fue la primera de las técnicas del Pratyahara, que es Indriya Pratyahara, o sea, el trabajo con los sentidos, el control de los sentidos. Y el segundo es Prana Pratyahara, el control del prana. ¿Por qué? Porque es indispensable hacerlo, porque si no, simplemente cómo se va a practicar pranayama si no se tiene el control del prana. Y acuérdense que ya dijimos la vez pasada que el prana es la energía que se encuentra en el aire, pero no la energía que produce el oxígeno. El oxígeno produce la energía al descomponerse y el prana es esa esencia sutil que está en el aire y que es la que energiza el cuerpo sutil. El oxígeno le da energía al cuerpo físico y el prana le da energía al cuerpo energético. Por eso cuando se hace pranayama se energiza y si pueden ustedes tienen facilidad de ver, van a ver el aura energizada de la persona, dependiendo de cómo esté, un poquito o mucho, pero van a poder verla. Y por eso se llama prana pratyahara, o sea, el control del prana. ¿Y por qué? Ya dijimos también, sí. A mí alguna vez me comentaron que antes las personas no respiraban, bueno, que en alguna época, miles de años, me imagino que otras civilizaciones no respiraban por la nariz, sino como por la coronilla y que lo que inhalaban era prana. ¿Eso es cierto? Bueno, si tiene otro tipo de cuerpo, sí. De hecho, en el Mahasiddha Yoga se hacen esas prácticas. Se hacen esas prácticas de abstenerse de respirar y pasar varios minutos sin respirar y hacer que la kundalini, la energía kundalini, que es energía,
se convierta en oxígeno, que es el elemento primordial que tiene nada más el número 1 atómico, tiene un protón y un electrón, y que ese oxígeno, esa Kundalini convertida en oxígeno, lleve la energía que el cuerpo requiere para no tener que respirar y poder estar en ese momento sin respiración y entrar en otros niveles de conciencia. Y pues se dice, pero no es tan fácil hacerlo ya. Digamos que son palabras mayores, ¿no? Pero entonces sí es posible en otros tipos de cuerpos. Acuérdense, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de los 4 elementos? Aire, agua, tierra y fuego. El elemental de la tierra son los gnomos, ¿verdad? Y viven en la tierra. Los elementales del agua son las ondinas y viven en el agua. Y obviamente que no van a respirar el oxígeno, sino que tienen algún sistema como de branquias parecidos a los peces, que de ahí obtienen también el oxígeno porque no lo respiran. Y los elementales del fuego son los que las salamandras, los más representativos. Y ellos ya no tienen cuerpo físico, y los sífides del aire tampoco. Entonces, al no tener cuerpo físico se facilita porque ya no tienen que respirar el oxígeno, y ya con el puro prana se alimentan. ¿Sí se entiende? Entonces, y si dicen que los humanos antes se alimentaban de puro prana porque no tenían un cuerpo físico tan denso y que solamente con eso les bastaba. Y quizá sí sea posible. Recuerda, Sisra, que cuando les presenté unos temas, les puse un video de un yogi que tenía, según eso, ¿qué? 10, 20 años sin comer, y que no necesitaba comer y lo tuvieron en un hospital en la India. Ahí está todavía por ahí el video. En un hospital de la India bien vigilado, con todos los elementos de vigilancia, y no necesitaba comer. Y luego se metía a bañar y le medían el agua para que no tomara nada, y no tomaba nada de agua, ni comía. Y lo curioso es que ni orinaba ni defecaba. Que una diosa le dio esa potestad. ¿Y por qué? Pues, y le hicieron todo tipo de estudios y dijeron, es increíble, pero dentro de su organismo se retrae todo el contenido del estómago, porque el estómago secreta mucha mucosidad y sustancias, pero en su organismo se retrae todo, se retrae la orina que procesan sus riñones y se absorbe de una manera no explicable. ¿Sí? Y por lo menos parece ser cierto, ¿verdad? No sabemos si haya truco en todo eso, porque hasta eso es posible. Pero sí recuerdo, pero es posible. Y hay personas... Incluso decía que se alimentaba con algo que sacaba del paladar, ¿no? Sí, de la amrita. Una pastita, como un gelecito. Efectivamente, hay una técnica que se llama, una técnica de yoga. Sí, pero tienes que hacer el contacto con la lengua y el paladar y llegar a la úvula para sustraer el amrita, y con eso ya se sostiene, le da energía. Y hay tantas cosas ahí que la verdad uno dice, ¿será o no será? Pero hay tantas cosas que hasta podría ser, ¿no? Y sobre todo en ese caso que le hicieron todo tipo de pruebas y no le descubrieron nada. Estuvo, creo que 2 semanas en el hospital. Estuvo internado y bajo estricto control. Y claro, a las fuerzas, sobre todo a las fuerzas castrenses, les interesó mucho porque dijeron, imagínense que pudieran hacer esto con nuestros soldados, que no tuvieran que comer, sería fabuloso. Sí, así es. Y hay muchos casos y otros casos que le llaman alimentarse del sol. No sé si lo han visto ustedes. Hay personas que dicen que con el puro alimento solar tienen, que se quedan viendo al sol y que de ahí se alimentan y reciben energía del sol. Y si pudieran hacerlo y recibir esa energía, pues a lo mejor podría ser verdad, que reciben energía del sol. Vamos, que sería suficiente, o por lo menos periodos largos. Pero eso no es, vamos, eso no significa que sea la energía del sol, porque hay personas que pueden ayudar 40 días, por decirlo. Entonces, y van consumiendo sus nutrientes internos. Pero sí, de que existen cosas así por el estilo como esas, sí existen, y sobre todo si son cuerpos más sutiles, pues entonces no necesitan energía y sí respiran nada más por el chakra, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, sería el control del prana. ¿Por qué se necesita controlar la energía vital? Si se controla esa energía vital, entonces se facilita
la concentración, mantener la abstracción de los sentidos. Porque si el prana está disperso o perturbado, entonces también por sintonía dispersa los sentidos. Los dispersa y por eso es importante controlar el prana de la energía con esas técnicas. Y por eso es importante el pranayama, que es una preparación para el pratyahara. Bueno, entonces sería el segundo paso, el control del prana. El tercer paso sería control de la acción, karma, pratyahara. Acuérdense que karma es acción. Karma yoga, yoga de la acción desinteresada. Y si no controlamos los órganos motores, si una persona está desorganizada y no puede controlar sus movimientos, entonces tampoco va a poder controlar su percepción. Yo he visto como mucha gente están haciendo movimientos de manos o de pies. Están así moviéndose, hasta temblando un poco. No tienen control sobre eso. Y obviamente tampoco van a poder controlar la percepción y los sentidos y van a estar siempre desorganizados. Porque los impulsos que llegan a través de los sentidos se expresan a través de los órganos motores y lo lleva más allá del envolvimiento sensorial. Como dijimos de las posturas de yoga. La postura de yoga influye sobre la mente y la mente influye sobre el cuerpo. Y así mismo, los órganos motores influyen también sobre la mente y sobre la percepción y sobre la quietud de la mente. Y por eso es importante que haya ese control de la acción, que se acostumbre a la persona a manejar todo su cuerpo y mantenerlo en cualquier posición el tiempo que sea necesario. O sea, son prácticas y son técnicas. De hecho, en las prácticas de yoga es lo que se hace, ¿no? Una postura, aunque sea 1 minuto o 3 minutos, pero quieto y en su lugar, y tranquilo y sereno, y concentrado y manejando todo eso. Por eso es importante ahí, en este caso, las asanas, bien hechas, que sirvan para ayudar a controlar los órganos locomotores. Eso sería el karma pratyahara. Y luego, la última técnica sería el retiro de la mente, el mano pratyahara. Entonces, retirar la mente. Y algunos yogis dicen que la mente es el 6º órgano de los sentidos, aunque no suena del todo correcto, pero se puede entender de esta manera, que es como la responsable, ¿no? La responsable de todos los sentidos, como quien controla, como algo así como la cabeza del pulpo que tiene muchos tentáculos, la que controla. Pero entonces se tiene que hacer, esa mente tiene que hacerse un retiro y una abstracción para que las impresiones sensoriales no perturben y la atención vaya dirigida solamente hacia la mente. Como cuando dicen, voy a hacer un retiro espiritual. Entonces se retiran de la vida activa y se van a un lugar para abstraerse de todo lo exterior. De igual manera la mente se abstrae, se retrae y ya no es perturbada por los sentidos que traen la información del exterior. Y así se puede seguir trabajando con todos estos tipos de actividades y de prácticas para llegar a hacer la práctica del pratyahara completa. Porque si no se hace así, pues nunca se van a poder realizar las actividades propias de la meditación, la concentración y para llegar a los estados superiores de la Ashtanga Yoga. Muy bien, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué tienen que decir? ¿Qué participaciones hay? Entonces, estamos conectados todavía, ¿sí? Sí, maestrazo. ¿Sí me escucha? ¿Sí? ¿Hola? Sí, ya se escuchó. Entonces, todo esto de pratyahara nos habla en general también de un control, una dirección de la mente, ¿no? Que es una de las partes importantes, como mencionó, que se puede entrar a cierto nivel de meditación para poder crear
un mundo o utilizar la imaginación de una forma, nos habla de direccionar la imagen y la mente de alguna forma, ¿no? Entonces, el no direccionarla es tan importante Sí, como claro. direccionarla, ¿no? Como este paso evolutivo de entrenar la mente es, bueno, a esto vamos, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? Porque es una parte del entrenar la mente. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, exactamente. Entrenar la mente. Pero para esto se necesitan 2 pasos. Lo primero es entrenar la voluntad. Entrenar la voluntad para mantener la decisión ahí. Y un punto muy importante es lo que se le llama el control de la atención. Si ustedes se fijan, parece muy fácil, pero no es tan fácil. Hagan una práctica larga ustedes y mantengan la atención, que no se vaya, que no divague. Y van a ver qué difícil es. Hasta para hacer las prácticas de las asanas. Si no mantienes la atención y empiezas a divagar, pues te fuiste. Y ya, y quedó el cuerpo ahí haciendo la postura, pero la mente se fue y ya no hay esa interrelación mente-cuerpo. Y la atención es el punto primordial y también tiene que ejercitarse eso. Tiene que mantenerse la atención, pero no es tan fácil. Es bastante difícil porque la mente es volátil por naturaleza. Y entonces tiene que entrenarse. Vi una práctica de meditación viparita y decía el instructor, para esto necesitan ustedes primero entrenar su atención para que puedan mantenerla fija en ese lugar. Claro, previo a pratyahara, mantener la atención, que es el dharana, mantenerla ahí, la concentración fija, y para la concentración necesitan tener la atención fija y no divagar. Dice, es una práctica que se va a lograr poco a poquito con el tiempo. Él decía, entre los monjes del budismo zen se dice que necesitan 3 años de práctica constante para tener 1 minuto de control absoluto de la atención y la mente. Y dije, ay Dios, pues sí es un poco difícil, porque estamos programados para eso, para divagar es lo más fácil. Dejamos la mente, va a un lado, a otro, y luego hay un enlace con otro, y así andamos siempre. Lo mismo la vocecita interior nuestra. Y no tenemos porque no hay esa preparación y esa capacitación. Todo es posible, pero todo requiere conocimiento y capacitación. Entonces, cuando oigo, cuando vuelo, cuando palpo, cuando degusto. Pero es importante siempre decir, yo decido hacer esto. Y voy a comer y voy a degustar. Voy a oír, voy a escuchar. Voy a oler, voy a oler bien. Y ahí así poco a poco se va acostumbrando a tomar el control. Y luego ya después la otra parte es plenamente consciente. Ser plenamente consciente de lo que se percibe y poner los sentidos bajo el dominio y control de la voluntad. En el Bhagavad Gita me estoy acordando en ese momento de un pasaje que dice que Arjuna le dice a Krishna, le dice, ¿cómo puedo controlar la mente? Y le dice, la mente son como caballos briosos que corren por todas partes. Tienes que saber tomar sus riendas y ponerlos bajo control. Pero tienes que prepararte para eso. Y para eso ya esas técnicas de yoga, para prepararse. Pero sí se necesita conocerlas y luego hacer las prácticas para tener esa capacidad de hacerlo así. Y de esta manera, entonces ya se capacita la persona y va haciendo poco a poco todas estas prácticas y va dando los pasos y es como puede practicar realmente el Ashtanga Yoga. De otra manera no va a poder hacerlo o lo hace mal, no lo hace bien y nunca obtiene buenos resultados. Y en la medida que pueda hacer esto bien, va a ser la medida en que pueda obtener buenos resultados. Maestro. En su vida y en sus cosas. Y obviamente se va a reflejar en su mente, en su cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo cuánto tiempo se necesita dedicar para lograr este tipo de concentración? Al día, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo al día? Al día, lo interesante sería que se pudiera hacer una práctica de 1 hora. 1 hora.
O si ustedes hacen prácticas, por ejemplo, si no se hacían prácticas ustedes de meditación o se hacen prácticas de pranayama o hacen sus prácticas de mantra yoga u otras prácticas que hagan, cuando hagan sus prácticas, siempre empiecen primero con el pratayara. Empiecen primero con eso. Hacer la abstracción de los sentidos durante unos 5 o 10 minutos primero. Y llevando poco a poquito y percibiendo primero la voluntad, luego la concentración y luego la plena conciencia. Y luego ya conscientemente abstraigo mis sentidos. Y pueden imaginarse como una tortuga. Les ayuda a la visualización. Una tortuga. Aquí está mi mente, es como la caparazón de la tortuga. Mi cerebro y la mente. Mis sentidos son las partes externas. Los retraigo. Y ya una vez retraídos, ya están dentro y se interiorizan. Pero es importante hacer esta práctica todos los días hasta lograr manejarla. Pero hacerla día a día, y se va consiguiendo avanzar en ella. Bueno, a ver, ¿qué es lo que les pareció? Pues a mí me parece pues maravilloso poder llegar a lograr algo así. Sin embargo, de repente con la actividad diaria, el trabajo, las actividades en casa, bueno, yo ahora con un niño chiquito, de repente me suena un poco complicado el dedicar como más, más tiempo para lograr esto. No porque no quiera, sino porque realmente a veces es, es complicado, a veces ya quisiera tener tiempo para, no sé, para ir al baño, para bañarme. Y bueno, recuerdo que algún Sí, tiempo de mi vida sí podía, me sentaba a meditar 5 horas, pero no estaba trabajando. Era nomás, bueno, trabajaba en mi hogar, pues era ama de casa, pero había el tiempo, había la chance de hacer eso, ya no tenía niño chiquito y no trabajaba, entonces me dedicaba, a veces me ponía a meditar hasta 5 horas continuas. Y me acuerdo que logré muchos avances ahí, y fue una experiencia pues muy, muy gratificante, logré muchas cosas, pero pues ya ahorita no sé cómo podría aplicarlo en mi vida. Tendría a lo mejor que dejar de hacer algunas otras cosas, ¿verdad? Para poder hacer esa. pues sí, pero si tienes actividades, tú por ejemplo das algunas clases, ahí puedes combinarlo. Antes de empezar la clase también a los muchachos vamos a hacer una práctica de pratayara. Vamos a ponernos en quietud la mente y vamos a abstraer los sentidos y vamos a percibirnos nada más internamente. Unos minutos. De hecho, es bastante difícil mantenerlo más de un minuto. Ya con un minuto que esté uno por ahí quieto y en abstracción, y después no falta que ruido haya o que gente pase, después ayuda en eso, y uno tiene que tomar la práctica, pero hacerse consciente, ¿no? Irlo haciendo poco a poquito. Entonces Poco a con poquito unos minutos ya es ventaja, ¿verdad? Sí, no, ya con un minuto ya es bastante bueno. Si tienes 2 minutos de completa abstracción, encantado, y con la atención mental, porque pues abstracción, pero me quedo ando divagando. Con un minuto, dos, y lleva tiempo. Sostenerse, mantenerse, y sobre todo procurar es para el exterior, y aunque suene algo por fuera, a veces aplicar el teléfono. Yo lo hago siempre que hago, apago el teléfono del
Y yo lo dejo. Pues va a servir de práctica. Y al principio sí me molestaba. Y después ya aprendí a no me moleste. Ya oigo, es el son el WhatsApp. Ya cuando la llamada ahí se altera. Y más difícil, porque no piensa la emoción bien. Pero son prácticas que uno saca con chiquitas, así es lo más difícil. Pero cuando se va a tener una clase, muy bien. ¿Qué más que hacer para dar su opinión? Ya sería Jesús. Muchas gracias, maestro. Pues son temas que no los había escuchado, la verdad, maestro. Sabía del pranayama, pero no de estas prácticas. Me hacen muy interesantes. Parece que pues, realmente nuestra mente juega tanto con nosotros y se burla tanto de nosotros que bueno, es una forma de poder controlar esa mente, ¿no? Creo que en ese control está nuestro verdadero poder, el poder controlar la mente, los sentimientos y toda la situación para llevarnos a una vida más armoniosa. Ay, muy bien. Perfecto. Perfecto. Y para terminar, porque necesito un poquito tarde, si hay más que participar en su opinión, ya para cerrar con la grabación y con ese programa. Todo bien, maestro. Bien, entonces damos terminado el día de hoy.